Hola, ¿qué tal mis queridos planetarios? Bienvenidos a su espacio Diversidad Planetaria, donde tenemos nuestro segmento Voces de la Experiencia. Hoy nos acompaña John Alexander que nos trae algo muy peculiar. John Alexander, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Faber, muchas gracias. Gracias a ti por estar en nuestro espacio y por compartir tu experiencia. Cuéntanos, ¿de qué se trata la experiencia? Bueno, algo resumido es que me sucedió hace mucho tiempo y me dejó muy marcado precisamente. Fue algo como llamamos paranormal, algo muy salido de lo normal. Y la verdad es que quiero comentarles para ver si de pronto se sienten identificados, si a alguien le ha sucedido alguna cosa parecida y pueda saber si, como dicen por ahí, si es verdad o no es verdad lo que me pasa. Entonces, con la idea de que puedan conocer un poco más. Perfecto, algo paranormal, ¿de pronto tiene que ver con extraterrestres? No, no, exactamente no. Fue una experiencia muy de, llamamos espantos, entes, espíritus. Fue algo precisamente no de un solo día. Entonces fue algo que evolucionó y aparte de eso se intensificó, pero no tiene nada que ver con extraterrestres, sino como más de aquí, de la Tierra. Wow, wow, qué bueno, qué bueno. Pues bueno, mis queridos planetarios, este es su espacio donde precisamente vamos a estar escuchándolos a todos y cada uno de ustedes. Sí, tú que nos estás viendo en estos momentos, vas a poder estar aquí en este espacio compartiendo tus experiencias, así como lo vamos a escuchar de John Alexander. Entonces, adelante, John. Bueno, empiezo contándoles que fue en Colombia, aquí en Colombia, en un sector que se llama Casillas Meta, un pueblo de los llanos orientales. En grosso modo, la gente tiene mucha historia de que ciertas partes del país hacen brujería y todo el tema. En este sector donde yo viví fue algo similar porque fue la combinación de dos experiencias precisamente. Yo vivía en un pueblito que, como les contaba, se llama Casillas Meta, pero yo vivía era a las afueras del pueblo en una finca. Resulta que en ese instante que yo llegué todo transcurría normal. Suele pasar en también películas que al principio es todo es como muy suave, muy armonioso, pero con el pasar de los días se fue intensificando, empecé a tener experiencias personales en mi habitación, por ejemplo, la ropa me la desorganizaban, estando todo cerrado la ropa se movía como si entrara viento y pues obvias razones no era el viento. Entonces fue algo que me empezó a inquietar mucho, empecé como a buscar respuestas precisamente. Eh, Le empecé a comentar a personas allegadas también que trabajan conmigo y que una de las niñas, una niña que vivía conmigo también, de tal forma en que al pasar los días, yo en mi habitación, pues como es una finca, entonces alrededor está el pasillo, escuchaba y sentía cuando alguien camina con chanclas, ¿sí? Entonces escuchaba los pasos a diferentes horas de la noche, no era siempre como lo acostumbra la gente a decir que a las 3 de la mañana, muchas veces era mucho más temprano, otras veces más tarde, de tal forma en que empecé a confundir, porque yo vivía con una familia, que de pronto era el niño de la casa o era la esposa del compañero, que en ese caso era mi jefe, en ese ¿Llegaste momento. a pensar en algún momento que era alguno de ellos? Sí, o sea, lo que uno normalmente piensa es de que alguien está haciendo X cosa, sí, de que el niño está jugando, o que la esposa está organizando o algo, ya. Pero también se me hacía muy extraño porque normalmente en fincas la gente se acuesta temprano, sí. De tal forma en que yo, la verdad, inquieto, cada día como que se empezó a intensificar el tema. El niño con el que vivía, el hijo de mi jefe, lo escucho un día precisamente hablando como si estuviera hablando con otro niño, de tal forma en que no, que yo no quiero eso, vamos a jugar, pero como al mismo tiempo diciéndole que no, que no. Entonces yo me inquieté y yo salí a buscar, miré y el niño estaba solo. La mamá obviamente pues cuando encontraba muy desordenada la casa o la habitación del niño pues lo regañaba y todo. Y pasar los días yo empecé a notar que no era el niño, porque él mismo era muy juicioso. Entonces ya de ahí hubo un momento en que me le acerqué, le pregunté
con quién era que quería jugar o qué era lo que estaba haciendo. Entonces me decía que no, que ellos me invitan a jugar, quieren jugar conmigo. Entonces yo le dije, ¿por qué no juegas con ellos? Me dijeron, no, es que él me dijo, es que ellos quieren jugar con eso. Entonces me señaló algo que había en la habitación del papá, que la mamá no lo dejaba que tocara eso, o sea, que jugara con todo menos con eso. Entonces nos fuimos de la habitación, estábamos en el pasillo, yo estaba hablando con él, de hecho le ayudé a organizar el cuarto que también se le desorganizaba por cosas, y escuchamos un ruido, y cuando fuimos a la habitación a ver qué era lo que pasaba, esa cosita que había, que era un tipo cajita, estaba en el piso con todas las cosas regadas. Quiere decir que entonces eso, digámoslo así, llamémoslo así, tomó y bajó el juguetico que precisamente el niño no podía utilizar. Sí, o sea, fue algo precisamente extraño. Causó ya temor no solamente a mí, sino compartiendo con el niño. A pesar de que estaba niño, pues ya era consciente también y viendo las cosas de que él me preguntaba, venga, ¿y qué fue lo que pasó? ¿Qué fue eso? Entonces, ya viendo yo esta experiencia con él, empecé a acercarme a la mamá, a decirle que pasaba algo extraño, que realmente muchas veces ese desorden no era culpa del niño, de que también yo era conocedor de que a mí me estaban pasando cosas en la habitación mía. Entonces ella muy incrédula empezó pues como que bueno, ¿cómo hacemos pues para probar? Entonces ya los días estuvimos solos una tarde donde yo estábamos afuera compartiendo normal y yo escuché un ruido en mi habitación. Cuando yo entro a la habitación, precisamente muy meticuloso, yo organizaba mi ropa hasta por colores, pero ese día estaba todo desorganizante. Yo le dije a ella, yo en la mañana la invité a usted que viera la habitación cómo había quedado. De ahí en adelante yo vengo estando con ustedes aquí afuera todo el tiempo, entonces mire que no es mentira lo que le digo. Entonces ya ella vio, le preguntó al niño que si me estaba haciendo una broma. Entonces el niño, no, 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 mamá, yo no fui, la verdad yo estaba con ustedes, después se fue a jugar por allá atrás de la casa. Entonces en ese instante ya empezó a ella a confiar y a entender un poco lo que estaba sucediendo. Empezó a asimilar precisamente todo este tipo de situaciones, de pronto porque ella era incrédula. Sí, increíble en el sentido en que ella es católica, cree en Dios, normal, pero incrédula hacia esas cosas extrañas, como llamamos paranormales, porque ya con el tiempo y confianza ella me contó un par de experiencias que tuvo de niña, entonces de ahí ella misma se encargó de bloquear eso en ella para no creer, pero ya al momento de ver que estaba de cierta forma afectando a su hijo, ya se empezó fue más que a preocupar. Por esa misma instancia, el ambiente de la casa, la energía, de todo se empezó a cambiar con los días. Hasta que un día en la noche yo estaba escuchando precisamente un programa en la radio de cosas paranormales y sentí como pasaron por el pasillo porque mi habitación tenía dos ventanas las cuales lindaban al pasillo y escuché hasta que llegaron a la segunda ventana de mi habitación con las chanclas puestas, las arrastraban. Entonces eran ya como las 11 más o menos porque el programa empezaba a las 10. Se me hizo extraño y me asomé por la ventana para mirar. No vi nadie. Igual no se podía ver mucho porque como es finca, a duras penas habían unos bombillos en los pasillos, pero no iluminaban más de ahí. Entonces me complicó. Yo bueno, no le puse cuidado. Ya al rato vuelvo y escucho lo mismo. Entonces ya yo me preocupo y me levanto porque también en las fincas allá se acostumbran a meterse para robar ganado. Entonces yo dije, pucha, de pronto alguien se nos está metiendo o algo. Y salí y miré la familia de mi jefe y todos estaban durmiendo. Entonces yo, bueno, la verdad es que aparte de eso me dio un poco miedo porque aunque sea gente viva, de pronto armados o algo que me hicieran daño, la verdad me preocupa. Entonces yo preferí dejar así, yo le voy a decir a mi jefe para el próximo día. De tal forma en que ya escuchando esas cosas, una vez escuché a un niño correr, pero cuando uno está sin zapatos, que se escucha el golpe con el piso, pero el sonido lo escuché largo, de tal forma en que salí como a mirar y me fui precisamente guiándome por el ruido de los pasos. Salió de la casa y siguió hacia toda la parte de atrás donde había un tipo planicie, donde yo llegué hasta un punto donde había como una tipo quebrada, pero al lado de la quebrada había como un pozo. Entonces se me hizo extraño el escenario,
sí me dio como más un poco de susto porque ya estaba más adentrado hacia los árboles, la maleza y todo, entonces me devolví inmediatamente y yo dije, bueno, pues vamos a esperar que no sea alguien que de verdad estuviera corriendo o algo. Al otro día le comento a mi jefe, me dice que realmente se le hace extraño porque la finca está cercada y aparte de eso pues ellos duermen muy temprano. Entonces yo le dije, bueno, pasó esto y esto, le comenté, me dijo, bueno, hay que estar pendientes que de pronto realmente no se estén metiendo los niños de otra finca o alguna cosa. Yo listo. Entonces estuvimos en ese ritmo por una semana más o menos. Ya después de eso fue que empiezo yo a escuchar al niño que sigue jugando como con esas personitas. Y un día le pregunté, me dice, no, es que son ellos. Entonces yo le dije, son ellos, o sea, es más de uno. Me dijo, sí, son dos, son hermanos. Entonces yo, pues, la verdad, me puse a averiguar y alrededor de la finca solamente había una casa que estaba siempre a una muy buena distancia y en esa casa no había niños. Entonces, por decirlo de cierta forma, prácticamente el niño de la casa era el único de ese sector. Entonces obviamente a mí me inquietó y yo empecé como a hacerle el seguimiento a él, de tal forma en que llegué a la conclusión, porque después de una noche de ruidos también me fui y los niños jugaban en ese tramo desde la quebrada hasta la casa, pero justo en el pozo se terminaban los ruidos. Entonces no sabía qué hacer. También con el transcurrir de los días se empezaron a sentir ruidos ya fuertes en la casa, como corrían cosas, como se movían cosas, de tal forma en que hubo un día de tantos que estaban viendo películas, mi jefe con su esposa y su hijo en la habitación y yo estaba en la mía, estaba aparte, estaba ya leyendo, cuando de un momento a otro escuché un grito de la esposa de él. Entonces yo me preocupé. Cuando yo salí a buscar a ver qué era lo que había pasado, eh, las habitaciones de las fincas no tienen puertas, muchas veces tienen cortinas. Entonces yo me acerqué y pedí permiso, yo, venga, disculpe, ¿qué pasó? No sé qué. Cuando escucho como un agite entre ellos, un grito nuevamente de la esposa, entonces yo, permiso, y entré. Cuando entré veo a mi jefe corriendo las ventanas y a la esposa con el niño en una esquina parada. Entonces yo le dije, ¿qué pasó? Me dijo, no, es que se nos entró alguien. Entonces yo le dije, ¿cómo así? Me dijo, sí, ella fue la que lo vio. Entonces yo le pregunté, venga, ¿qué pasó? Me dijo, no, era un hombre grande, negro, parado en la ventana, que nos estaba mirando y se estaba riendo. O sea, ella alcanzó a percibir precisamente esa entidad, ese espíritu ahí en la ventana. Sí, porque precisamente con el pasar de los días que yo le iba contando lo que yo veía y sentía con el niño y con la casa, ella un día de tantos, por decirlo así, cayó en el tema y entonces me empezó a dar como la razón y me dijo, sí, yo he sentido a veces, pero precisamente como si es una persona, no he escuchado niños, pero sí he escuchado, sí he sentido y sí he notado como si hubiera un hombre en la casa. Entonces a mí también eso me inquietó, yo no lo había visto hasta ese día, porque justamente cuando él me estaba hablando del que ella lo había visto, lo vimos ya todos y pasó precisamente por la ventana, pasó hablando y se vio literalmente la contextura completa, pero era una persona muy grande. Lo que sí se sentía era un frío y un ambiente pesadísimo. En ese instante la verdad no sabíamos qué hacer, de tal forma en que lo único que pudimos escuchar y pudimos ver fue que él, asomado en la ventana, nos decía váyanse, de tal forma en que el niño estaba llorando y nosotros inmediatamente cogimos todas las cosas y lo poco que teníamos a la mano, en pijama y todo, y salimos y nos fuimos. Ok, repentinamente entonces ustedes tuvieron que desplazarse porque ya no soportaban más esa presión que estaban viviendo en la casa en ese momento. Sí, precisamente mi jefe tenía un restaurante y un hotel, el cual yo era el chef en ese instante, y nos fuimos para el hotel, que era en el centro del pueblo ya directamente, y estuvimos esa noche allá, calmamos pues al niño, estuvimos hablando del tema, él me empezó a preguntar porque ya la esposa estaba llorando, empezamos a conversar de una forma en que
buscándole como el sentido de qué era o quién era. Después de esto, a los 2 días, el jefe mío precisamente lleva a una persona que no recuerdo bien cómo se llama, que habla con los espíritus, que se desdobla y todo esto, de tal forma en que la persona dice que este ente es una persona mala, primero que todo, y segundo, está cuidando algo que nosotros no sabíamos qué, porque precisamente en la historia de la finca no le habían dicho nada a mi jefe cuando se fue a vivir para allá. Y también sintió los niños. Esta persona tuvo contacto con ellos de tal forma en que nos dijo que habían dos situaciones de que estaban los niños y estaba este ente, que muy posiblemente el ente o le dio entrada a los niños o era causa del por qué los niños estaban también en esa situación, haciéndose presentes, a veces con el niño de mi jefe o a veces con las cosas de la casa. Entonces, con esta información nosotros empezamos a averiguar y resulta de que en el pozo, después de mucho tiempo, también se hicieron investigaciones con la policía, era de que los niños se habían ahogado en el pozo. Entonces, de tal forma en que lo que no pudimos resolver era de que si este ente estuvo en vida real, fue quien los mató o los niños simplemente se accidentaron. Entonces eso sí no pudimos encontrarle como el origen. Pero lo que sí fue claro de que los niños se presentaban, los niños vivían en esa parte, los niños habían tenido un accidente, por decirlo así, y se comunicaban más que todo por medio del hijo de mi jefe. Nunca pudimos entrar ya como un contacto más grande para decir si podíamos hablar con ellos, si ellos nos podían comunicar, de pronto decirnos algo. De tal forma en que eso pasó a un segundo plano y en este caso lo que se volvió prioridad fue el tema del ente de esta persona grande, que resultó siendo un indio que por hace mucho tiempo estaba cuidando lo que llamamos guaca, más no sabemos si era de dinero, si era de cosas, pero estaba cuidando algo que precisamente estaba en la finca, de tal forma en que nunca se pudo también encontrar. Nosotros buscamos, nos metimos tardes enteras con pala y abrimos huecos por todos lados, un campo minado, pero la verdad nunca encontramos nada. Lo que sí sabemos es que este ente, al momento de presentarse esa noche, prácticamente se quedó ahí, porque la casa tú entrabas y desde que pasabas la cerca, eso ya era un ambiente diferente, ya era un frío constante, lo que llamamos ambientes tensos con tipo tristeza. Entonces era algo muy incómodo, precisamente no daban ganas de estar ahí y mucho menos vivir. Entonces se resolvió estar unos días en el hotel donde mi jefe tenía su negocio y nos estuvimos ahí por unos días, de tal forma en que el fin de semana que se aproximaba, mi jefe me dijo: necesito que vaya por cosas de nosotros, cosas personales, ropa, todo, y nos las traiga para poder, porque mi esposa no quiere ir a la casa, obviamente el niño tampoco quiere estar y yo estoy muy ocupado con los negocios. Entonces yo le dije: listo, no hay problema. Cogí la moto y me fui con un maletín y entré a la casa. Era luz de día todavía y aún así, desde que entré, se sentía como en la cocina corrían platos, las cortinas se movían, porque la casa en ese instante pues era muy normal, porque la casa nosotros la habíamos dejado un poco abierta las ventanas, pero al mismo tiempo no, porque obviamente en la noche, esa noche que pasó el tema del boroló, de la presencia mostrarse, que nos habló directamente porque se le escuchó la voz cuando nos dijo váyanse. La casa estaba cerrada para las noches, siempre todas las puertas, todo se cerraba, entonces lo único que entraba era de la ventana de la habitación de mi jefe. Por eso mismo yo dije, bueno, de pronto el viento. Pero estando ya en la habitación mía sacando mis cosas, empiezo a notar a luz de día la ropa normal, como empieza a bailar para aquí y para allá, y empiezo no a sentir esa cosita y ese desespero y esa ansia de ese temor que da, porque precisamente es algo que no vemos, de tal forma en que yo me puse fue como a correr, empecé a coger todo rapidito y metí eso así sin doblar y sin nada, y cogí y me fui de una vez, porque yo dije, no, aquí yo no me puedo quedar. O sea, era tan pesado, era tan fuerte todo esto, lo que se sentía en el ambiente, lo que sucedía día tras día, que ese día ya prácticamente, así hubiera sido por recoger las cosas de ustedes, no fuiste capaz de aguantar más.
Sí, no era capaz, o sea, la energía y el susto que ya tenía, los pelos erizados, todo fue algo que yo dije, no, ya en estos momentos yo aquí no puedo estar, no me siento cómodo y obviamente con otras experiencias que tuve de niño, a medida que uno se mete con este tema y de verdad es algo negativo, si uno se mete mucho y como dice uno alborota el avispero, pues la verdad hay consecuencias que yo por lo menos sí soy consciente de que pueden afectarlo no solamente a uno energéticamente, sino hasta físicamente. Entonces yo por ese día salí volado, me fui con la ropa, las cosas. Al llegar al hotel, entregué a mi jefe todo, la ropa. Y hablando con la esposa, ya yo les dije, bueno, ya es decisión de ustedes. Yo la verdad, si usted me permite, como estaba al lado del restaurante del hotel, yo le dije, si usted me permite, me puedo quedar a vivir aquí. Porque la verdad ya para mí es muy incómodo estar allá. Y más que yo estando en mi habitación veo y siento muchas cosas. El caminar en la noche no puedo dormir y al otro día debo estar madrugando para poder venir a trabajar. Entonces se me estaba volviendo muy complicado también físicamente. De tal forma que él me permitió quedarme en el hotel y ellos sí buscaron otra casa, entregaron la finca. Pero mucho antes de esto de entregarlo y todo, como conclusión, hicimos un grupito de amigos que teníamos que les gustaba también el tema, pues, como de indagar paranormal y de estas experiencias. Que hubo un día en que nos fuimos para la finca. Tomamos la decisión de irnos para la finca, nos vimos varias motos, llevábamos una cámara de video. A duras penas habían unos dos celulares porque pues, esto fue hace casi más de 10 años, entonces eran muy pocos los que tenían los recursos, pero con la cámara de video sí podíamos captar muy bien. Tomamos la decisión de hacer un tipo programa, más bien documental, de saber si esta experiencia en esta finca realmente era cierto o no, o eran cosas de pronto del estrés, de nervios. Y nos fuimos. En el grupo iba incluida una chica que también tenía mucha sensibilidad para este tema de sentir las presencias y de sentir cosas. Qué bueno, quiere decir que entonces pues no es solamente la parte negativa ni el mal ambiente, sino que también podríamos decirlo así, el universo se confabula como para unirnos con más personas que de pronto podamos tener estos tipos de dones. Sí, precisamente con el tiempo de lo que yo duré contando las cosas que me iban sucediendo en la casa, compañeros y personas aledañas al sitio de trabajo entraron con que, ay, sí, yo he vivido esto, yo he pasado por esto, tal cosa. Entonces esta niña se nos acercó, era una muy buena conocida del negocio y con ella fue que planeamos entonces a organizar el grupo. Fue la verdad algo, al principio fue un tipo recocha porque de hecho estábamos tomándonos unas cervezas y todo, entonces ya cuando todo el mundo estaba como en su ambiente cogimos valor y nos fuimos. Llegamos a la casa, eso ya era de noche, la finca precisamente como estaban en procesos de entregarse estaba sin luz, pero como son los llanos, hace unas noches muy bonitas y estaba la luz de la luna, estaba muy resplandeciente, entonces prácticamente ese era el que alumbraba la finca. Entonces entramos, obviamente pues ya estando allá con el show del misterio, de estar pendientes si íbamos a escuchar algo de un principio. Relativamente se sintió y se vio cuando estábamos entrando. Hay un pedazo de la casa donde se alcanza a divisar en la parte de atrás donde yo escuché a los niños y vimos en un árbol precisamente a este ente parado. No vimos exactamente cómo estaba o que si tenía algo en la mano, pero se vio la presencia con la luz de la luna, la sombra y la imagen del ente completamente como si realmente hubiera un ser humano ahí parado. Entonces desde el principio pues pusimos cámara porque obviamente era algo para muchos extraño y diferente, pero lo que fue para esta niña y para mí que de cierta forma teníamos sensibilidad para esto, era precisamente no solamente el show del ver qué podría pasar, sino de pronto qué podemos resolver, ¿cierto? Y uno también con el tiempo se da cuenta de que si uno puede ayudar, ¿por qué no hacerlo? Entonces entramos a la casa con el misterio, con esto. En la casa hubo un tiempo donde hubo una gatica, ella tuvo unos gaticos y después de haberlos tenido, ella se fue. Entonces desde ese día, hace días para acá, no la veíamos muy de seguido. Entonces, Cuando empezaron a ocurrir este tipo de eventos, de situaciones, fue allí cuando la gatita ya dejó de estar con ustedes. sí, precisamente desde el día en que yo empecé a hablar con el niño, con el hijo de mi jefe,
Empezó ella a variar con el ir a la casa, ya era muy hogareña, era estar todo el día allá, pero empezó a desaparecerse por las tardes, otras veces en la mañana, de hecho la salían ya a buscar en las tarde noches, y sí, realmente ella empezó a dejar de estar en la casa cuando empezó a suceder todo esto. Entonces, retomando el día, ya la conclusión de cuando estuvimos todos, la gatica la estamos grabando, pusimos la cámara en el piso y estamos enfocando el pasillo hacia la cocina. Cuando estábamos sentados en la sala, porque el mueble era tipo L, conversando, pues viendo, algunos estaban molestando mucho con el tema de hablarle a esta entidad, de decirle, hey, muéstrate, manifiéstate, no sé qué, tipo película. Entonces, al mismo tiempo nosotros, lo que era la niña y yo, tratamos como de calmarlos, porque sinceramente cuando uno alborota este tipo de situaciones es muy fuerte, la verdad. Entonces, por esa misma razón nosotros estamos como en ese vaya y venga, cuando la cámara y uno de los compañeros alcanza a ver que con la luz que daba la cocina pasó el gato. Entonces nosotros ve y el gatico y esto me empezaron a preguntar. Yo le dije, sí, ella hace muchos días que no está en la casa. Entonces es que no, pero traigámosla para que de pronto ella sienta o pueda manifestar cosas, porque son animales y sienten más que nosotros. Entonces la niña que estaba precisamente con nosotros en el grupo nos dijo, si quieren yo la cojo porque la tengo acá encima del hombro. Entonces ahí fue cuando entre la oscuridad nos alcanzamos a ver un poco los rostros y nos miramos como que, ¿cómo así que la tienes ahí? Y me dijo, sí, es que de ese rato me está sobando acá en el hombro y siento que es la gata, es un gato. Entonces nosotros inmediatamente ya un poco más asustados, el compañero le dijo, pero yo acabo de tomarle y quedó en la cámara que yo acabo de ver la gata que pasó por la cocina. Entonces inmediatamente todos nos paramos, ya empezamos como a mirar de verdad, de tal forma en que salimos de la casa, nos íbamos siempre como un poquito en fila india y empezamos a enfocar el árbol que les comenté que cuando llegamos se vio la entidad parada allá, y empezamos a notar, más no quedó grabado, de que se pasaba era de un árbol al otro, más no caminando, sino como saltando, porque se alcanzaba a ver el movimiento de las ramas, pero justo se movía y después el árbol del frente era el que se movía. Entonces esto empezó a ser muy fuerte para todos. Dos compañeros del grupo se fueron de la casa, nos dijeron, no, los esperamos afuera porque la verdad esto está un poco pesado. La misma gente comentaba, el ambiente está frío, son los llanos, hace mucho calor, entonces es muy difícil poder tener una situación de frío. Entonces el ambiente era prácticamente terrorífico, porque también hacia la parte de atrás donde está la quebrada en ese momento estaba saliendo neblina. Entonces para nosotros fue un escenario, una cliché pero muy película de terror, donde realmente yo le dije a esta niña, ¿qué vamos a hacer? Me dijo, no, tratemos de comunicarnos con el ente para saber si podemos tener una comunicación fuerte, y si no, pues nos vamos, porque muchas veces realmente no funciona ni pasa nada. Entonces nos entramos a la casa, ya solamente quedamos unas 4 personas de casi 8 que íbamos, y ella empezó a tener comunicación y a hablar para que esta gente se pudiera manifestar o comunicar. Si literalmente nos había hablado antes a nosotros, ¿por qué no volverlo a hacer? Entonces empezamos nosotros ahí a hacer, ella tiene conocimiento del tema, entonces empezó a decir ciertas palabras que se supone que hace que estas entidades se manifiesten, de tal forma en que pasamos mucho rato ahí sentados. De hecho ya tocamos temas de recocha, estábamos hablando como llamamos cháchara, y de un momento a otro empezamos a sentir en la cocina cuando había alguien como lavando platos. Entonces con la mirada y tratamos de seguir como estando normales, pero se empezó a sentir y se empezó a ver el reflejo de como si hubiera alguien en la cocina, de tal forma en que uno de los muchachos terminó con una frase de una grosería, insultando al ente, diciéndole pues, de que realmente era basura, palabras fuertes, y que nos íbamos a ir porque al fin y al cabo lo retó por decirlo así, y ya estábamos prácticamente alistando todo para salir cuando de la cocina salió el ente este, porque se sintió y se vio la presencia, cuando lo único que volvió a repetir fue váyanse. Wow, lo mismo que les había dicho a ustedes, a ti y a la familia de tu jefe. Sí, precisamente fue como otra vez eso. Y después de esto, el compañero loco que te digo que fue el que lo retó y lo insultó, empezó a tirarle cosas que habían ahí cerca de nosotros, y ya para terminar fue que este ente nos devolvió todo lo que le tiró.
pelotas del niño. De hecho, tiró una taza. Nos tiró una taza porque se sentía y se veía como si él estuviera desde la cocina, y como la cocina no tiene puerta, entonces literalmente estaba al frente de nosotros. Ya con esa situación nosotros obviamente pues tipo película salimos corriendo gritando, mira que no, que ahora sí, volvió a repetir, váyanse tirando todas las cosas, las pelotas y esto. Entonces ya fue pelos erizados, el grito, el corriendo, empujando uno al otro, y ya salimos de la finca y ya cogimos moto y nos fuimos, de tal forma en que al llegar al pueblo se comentó el tema, se les contó a muchas personas, y ya desde ese momento yo prácticamente cerré comunicación y contacto con la casa, seguí trabajando con mi jefe, pero ya después de eso sucedieron cosas que no nos habían permitido continuar con el poder vivir tranquilamente. Entonces ya ahí desde ese día se vivió eso. La esposa de mi jefe también al parecer había tenido un roce con esta entidad. Al parecer ella dijo un día que había sentido de que él había tocado un brazo. Entonces, hablando con la niña del grupo que nos acompañó esa noche, yo le dije muy posiblemente le hizo lo mismo al sentirla en el hombro que le había hecho a la esposa de mi jefe. Entonces coincidían muchas cosas, coincidieron muchas situaciones que les pasaron a ellos mientras estábamos en la casa y a mí cuando fui con el grupo de amigos, que relacionábamos y que daba mucho a entender de que este ente se había manifestado de la misma forma, tanto con la familia de mi jefe como nosotros que habíamos ido esa noche a buscar respuestas. Bueno, pero entonces fue ya algo de otro nivel, porque al llegar a mover objetos, a lanzarlos e incluso hasta tocar a las personas, era algo muy pesado, ¿verdad? Sí, realmente para mí fue algo nuevo. Como les dije en un principio, me marcó porque me di cuenta de que realmente, si lo llamamos por la parte de brujas, como dicen algunas abuelas, que las hay, era la primera vez que había tenido como un contacto tan fuerte y directo. Porque precisamente, como les dije antes, de niño viví cositas como eso, como de, ve, movieron esto, se escuchó un ruido más que todos los ruidos, pero ya saber de que a la esposa de mi jefe había tenido un contacto con esta ente, y en ese momento cuando estábamos con el grupo de los muchachos, también la niña tiene una situación similar. Nunca expresó de que había sentido mano como tal, sino que era como si estuviera el gato precisamente. Pero ya después de eso nosotros vimos antes, como en el mismo momento fue que vimos el gato pasando por la cocina, entonces nos relacionamos mucho de que el gato, si fue el gato de la cocina o fue el ente que se manifestó como animal, siempre fue desde la cocina. Como te cuento, mira que el final para terminar fue que de allá nos volvió a hablar, de allá nos tiraba las cosas. Entonces eran puntos específicos de la casa que ya yo le comenté a mi jefe, le di como un resumen de todo lo que había sucedido, donde más o menos se sentía más la presencia, las manifestaciones, el tema de dónde más se escuchaban las cosas, y ya estaba en decisión de él ver si podía resolver algo o no. Pero sinceramente no sé cómo terminó, porque yo después de esto, obviamente unos días después, por otras situaciones, dejé de trabajar con él y nunca más pude saber realmente qué fue lo que pasó. Lo que sí sé es que era un sitio donde habían pasado cosas, no solamente lo que yo les acabo de contar, sino que también esta entidad la crearon personas de muy mala vida precisamente para cuidar eso que estaba en esa finca, que también nunca se supo qué era. Perfecto, John. Mis queridos planetarios, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Realidad? ¿Ficción? ¿De pronto algo de miedo? ¿Sugestión? Pues en ustedes quedará, mis queridos planetarios, en cada uno de ustedes tomar la decisión perfecta para poder entender todo esto que sucede. Y ya como lo habíamos experimentado en nuestra anterior entrega, pues bueno, a todos nos puede suceder en cualquier momento. John Alexander, muchísimas gracias por estar con nosotros y por compartir tu experiencia. No, a ustedes por la invitación, la verdad es algo nuevo para mí, una entrevista, pero siempre la idea es poder compartir con las personas que de pronto han tenido similitud de situaciones, que de pronto tengan que ver con eso,
y de tal forma en que nos pueda ayudar siempre a todos a buscar respuestas. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Claro que sí, mis queridos planetarios, les habla su servidor Faber Zapata. Hasta una próxima entrega aquí en este su espacio Diversidad Planetaria en Voces de la Experiencia. Recuerden estar conectados a través de su canal de YouTube Planeta Diversidad y a través de los grupos de WhatsApp y de Telegram, donde vamos a estar compartiendo muchísima más información. No siendo más, les despido deseándoles lo mejor para todos ustedes. Un abrazo de luz a la distancia. Les habló su servidor Faber Zapata. Hasta una próxima ocasión. Chao.